Bienvenidos a un nuevo episodio, a una entrega especial de tu podcast, Punto de Encuentro. Y en esta ocasión, como hemos venido hablando anteriormente sobre los buenos hábitos y estos hábitos que fortalecen nuestra vida espiritual, nos ayudan a crecer y también nuestra relación con Dios se ve buena, muy bonita con Dios. Hoy hablaremos de un hábito muy interesante y que por muchas ocasiones lo pasamos por alto, pero revela mucho de quiénes somos, de qué tenemos dentro. Y hemos escuchado este versículo en Mateo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, en reiteradas ocasiones. Y en esta ocasión hablaremos sobre el hábito de el buen hablar, de estas palabras que edifican y no palabras que corrompen. En esta ocasión nos encontramos Isaac Alvarado, Eri Sánchez. y tu amigo y hermano Samuel Sánchez de este lado. Vamos a hablar de este tema bastante interesante. Ahorita lo comentaste y lo resaltaste de la importancia de cuidar este aspecto que muchas veces lo dejamos a un lado, pero en realidad habla de lo mismo que hemos hablado del tema anterior de la integridad, acerca de lo que en verdad estamos hablando, es lo que llena nuestros corazones y lo que la gente aprende de nosotros, de qué es lo que tenemos en nuestro interior. Y algo importante es que la forma en que hablemos refleja nuestro interior, refleja nuestra forma de pensar, refleja nuestra forma de conducirnos. Y el buen hablar no solamente es una cortesía y no solamente es una educación de cómo fuimos, cómo nos criaron o cómo fuimos creciendo en nuestras vidas, sino que debemos de entender lo que es un fruto de una vida transformada por Dios en nuestro interior. así es. No, y al hablar de esta parte tan importante que es el buen habla, pues podríamos preguntarnos el por qué es importante cuidar lo que decimos, ¿no? Ahorita bien mencionaba Neri que es el fruto de una vida transformada, el resultado de una vida transformada por Dios. Entonces, ¿por qué es importante cuidar lo que decimos? ¿Será realmente que nuestras palabras tienen impacto en quienes nos rodean? Y pues también, ahorita lo leímos, ahorita lo mencionamos, de lo que dice la Biblia sobre el poder que tiene el habla. Es algo tan relevante que no debemos de descuidarlo porque son palabras que así como pueden ser de edificación para construir, también pueden tornarse en algo que pueda destruir o hacer el mal. De hecho, el salmista, mejor dicho, el rey Salomón es quien lo comparte, habla acerca de el impacto profundo que tiene la lengua, el impacto profundo que tienen nuestras palabras, y dice que en ella se encuentra así como la vida y así como la muerte. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en donde, en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si sabemos cuidar nuestra lengua, sabemos detenerla, frenarla y ponerla en la debida forma, dice que vamos a comer fruto, vamos a cosechar, pero también podemos cosechar consecuencias, ¿verdad? Claro, ¿no? Y de hecho, ahorita que leíste el proverbio, pues uno podría pensar en los múltiples consejos que se mencionan aquí. Digo, los proverbios son consejos en esta parte tan importante que el proverbista nos dejó. Y justamente en ese que mencionabas, pues nos habla acerca de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es decir, eh, no que lo que hablemos mate o no mate, sino más bien en que puede traer consecuencias negativas, tanto así que, bueno, el que ama su vida, pues va a comer de los frutos del habla, ¿no? Entonces, si hablamos de una manera que sea constructiva, que sea bien vista, que sea algo conforme a lo que Dios quiere, pues seguramente los frutos que vamos a tener, los resultados van a ser positivos. Sin embargo, si con nuestra boca hablamos cosas de iniquidad, hablamos cosas que van en contra de lo que realmente Dios quiere, el hablar mentiras, el hablar de manera despectiva, el hablar de manera con rencor o de hablar de algunas maneras que van en contra de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, pues va a traer esos frutos o esas consecuencias negativas, ¿no? Comeremos de esos frutos de sabor amargo, ¿no? Y parte de vidas transformadas es nuestro testimonio. Y muy relacionado con lo que dices, Isaac, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y es muy bonito que dice edificación. Lo contrario de esto es destruir, ¿verdad? Imagínate una obra, un edificio, una casa que se está haciendo, que la hagan bien, pero si la hacen mal, pues se va a caer también. Y las palabras son esto. Y lo interesante de las palabras que salen de nuestra boca también, además de no solamente que deben de ser para beneficio, para bendición, para los oyentes, para aquellos que nos rodean,
Es muy interesante también que a veces la palabra debemos de buscar cómo la decimos, cuándo la decimos, y eso es parte también de ser personas sabias, de personas que somos transformados. Y cuando leemos un poco más de la historia de Job, vemos cómo Job está pasando por calamidades, por momentos difíciles, y los amigos de Job le dicen verdades, pero no eran ni el momento ni la manera correcta. Y entonces a veces pensamos las cosas, pero cuando la decimos, no la decimos de la manera correcta. No la decimos con las palabras más adecuadas, ni de una manera bonita para las personas. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario. Herimos, dañamos, destruimos. Y es por eso que encontramos muy interesante, ¿no? Que entendamos, y es la invitación que hacemos a los que nos escuchan, y para nosotros también, y en esta reflexión y en en este momento que estamos reflexionando, es qué palabras están saliendo de nuestras bocas, qué palabras, primero, qué tenemos dentro, porque de eso vamos a hablar, pero cómo queremos nosotros ser vistos por los demás. Pero también pasa que cuando hablamos feo, la gente nos quiere sacar los pies. Y la gente, no, pues esa persona no puede ser cristiana. Esa persona no, cuando me habla como que me habla bien feo, me habla grosero, o no tiene el tacto, no tiene las maneras correctas. Y es por eso que es necesario que busquemos las maneras de buscar esas palabras que en vez de destruir, van a animar. Que como gritamos, estamos llamados a hablar de manera que sea de bendición, que edifique, que ayude, que el enfermo pueda recibir sanación por las palabras, sea físicamente, sea espiritualmente. Entonces, ¿por qué es necesario entonces que nosotros desarrollemos este hábito, muchachos? Bueno, ahorita hablamos acerca de la importancia que tiene y vimos que las palabras tienen un fuerte impacto en la gente. Y no solamente en nosotros, que uno puede decir de bote pronto que pues, nos beneficia, pero en realidad en la gente va a producir algo. Entonces, por eso es necesario e importante que cuidemos la forma en la que hablemos. Y les dejamos también como que esta semillita de cómo quieres que la gente te recuerde. ¿Quieres que te recuerde por alguien que cuidaba, que frenaba, que alentaba, que animaba por su forma de hablar? ¿O quieres que te recuerden por alguien que en realidad era incoherente con sus palabras, alguien que hería, alguien que en realidad estaba pues ofendiendo constantemente? Y eso es lo que provoca pues el habla. Ahorita comentaste acerca de por qué es necesario desarrollar este hábito, por qué es necesario que tengamos en cuenta que debe ser algo constante en nuestra vida el hablar y el cuidar nuestra forma. Dice el libro de Santiago, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice la religión de tal es vana. ¿Por qué es importante cuidar? Porque en realidad, si no cuidamos nuestra forma de hablar, en realidad lo que profesamos no va de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestra habla de quién somos nosotros realmente, habla de quién seguimos, que en realidad pues nosotros todos queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero si en realidad no cuidamos y no refrenamos nuestra lengua, dice, tu religión, lo que practicas en realidad no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el hablar de una manera correcta es el fruto de una vida transformada, lo vimos al principio. Entonces, si no cuidamos nuestra forma de hablar, pues en realidad lo que hemos aprendido no ha servido para nada. Es correcto, ¿no? Y de hecho, uno podría preguntarse, bueno, si ya vimos que las palabras tienen poder para construir y para destruir, uno podría preguntarse, bueno, un seguidor de Cristo, un cristiano, ¿puede hablar de cualquier manera? ¿Puede decir lo que se le antoje? ¿Puede hablar de una manera hiriente, despectiva? Y también, como ya ahorita lo mencionaba también Samuel, es que ¿qué dice nuestro hablar hacia los ojos de los demás con esa parte del testimonio? Y justamente el versículo que leíste pues es bien impactante. Si alguno realmente se cree religioso, pero no refrena su lengua, o sea, no mide las palabras que dice, el cómo las dices, el qué dices, pues realmente lo que dices tal cual es un corazón engañado, un corazón en mentira, un corazón que trae una aparente pues contradicción, bueno, una contradicción realmente y que aparentemente uno podría pensar que estamos bien, ¿no? Pero realmente lo que decimos tiene mucho peso y de hecho dice Colosenses capítulo 4 versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y de esta parte, pues obviamente no habla de literalmente, pues cada vez que hablamos echar sal
de agarrar el salero y empezar a aventar salecita. Más bien que midamos el qué decimos, el cómo decimos, si algo lo vamos a decir, ver la manera adecuada de decirlo, porque no solamente se trata de, a lo mejor uno podría pensar, bueno, es que yo no hablo mentiras, yo no hablo cosas, hablo con la verdad, pero si eres hiriente, si lo haces con el afán de lastimar, y pues las palabras construyen y destruyen, entonces quizá nuestras palabras les falta ese sazón y estamos realmente dando martillazos en vez de seguir construyendo los ladrillos, ¿no? Sí, y es donde uno se pone a pensar, bueno, a lo mejor si yo quisiera ayudarle a alguien, porque a veces uno decir, es que uno piensa, es que tenemos que decir las cosas directo porque si no, no aprende, o porque si no, no va a entender, hay que ser directos, hay que ser tajantes. No, en realidad se puede, es lo que dice las escrituras, que cuando vayamos a hablar lo que sea que hablemos, lo hagamos de esa manera tan con sabor, que sea algo que disfrutes al escuchar. Entonces, incluso en esos momentos en los que queremos como que reprender o queremos corregir a alguien es ve la manera de decir las cosas. Porque si tu afán es es corregir a alguien, pues en realidad puedes lastimarla fuera de ayudar. Entonces por eso dice las escrituras que tengas cuidado en eso, que lo que hables sea con gracia, o sea, que sea con alegría, con cariño, con sencillez. Dice, sazónala con sal. Y es el ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo en toda su vida, en todo su ministerio. Cristo tocaba los corazones, hacía ver a la gente que estaba equivocado, pero lo hacía con cariño y con amor, con el afán de restaurar, con el afán de que volvieran en sí. Pero ¿cómo lo hace? Con gracia, con ánimo. Y qué bonito sería que cuando nuestros labios, cuando nuestra boca se abren, ¿verdad? Pueda ser para proclamar nuestra fe. Posiblemente no estamos hablando de la iglesia tal cual o de Cristo, pero cuando las personas que nos rodean, que las personas que nos rodean, que están a nuestro, que nos ven, que nos escuchan, puedan ver a Cristo, puedan ver a Cristo cuando nos expresamos, cuando estamos en el trabajo, en la escuela, con nuestras amistades y demás. Y qué bonito sería, ¿no? Que pudiéramos hasta como nosotros hablamos, como caminamos y demás, puedan ver a Cristo reflejado en nuestras palabras y podamos ser personas que animamos, que alientamos y demás. Y es un hábito que debemos de cultivar. Sabemos que para todo, ¿verdad? En la vida cristiana y el andar cristiano no es nada sencillo. A veces, dependiendo también de nuestro contexto cultural, de nuestro contexto del hogar que venimos, a veces no nacimos posiblemente en el Evangelio y tenemos ciertas cosas, o también por nuestros entornos nos vemos permeados por diferentes cosas, pero nosotros debemos ser diferentes, somos llamados a ser diferentes en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y ustedes nos escuchan, van a poder también ir ahí, nos comentan, nos escriben y demás, pero cómo podemos cultivar nosotros el buen hábito del hablar correcto, del hablar bonito, el hablar con amor, el hablar cosas dulces? Que así como dice Neri, ¿no? De que si tenemos que corregir, si tenemos que aconsejar a alguien, en vez de clavarle una daga y luego decirle las palabras, sino que la gente sienta nuestro amor, nuestro abrazo y que sean acogedoras. Así es. Dice, ahorita leímos el texto que nuestra palabra sea con gracia, dice Colosenses, dice, sea vuestras palabras siempre con gracia. Y es por menos a pensar, bueno, ¿qué necesito hacer en mi vida para que cuando hable se sienta de esa manera, se sienta algo acogedor, se sienta algo que restaure, se sienta algo que te incite a seguir, a querer seguir escuchando? Y un paso muy importante de cómo empezar a hacer las cosas está allá en Salmo 141, donde menciona esto, que le pidamos a Dios que ponga una barrera en nuestra forma de hablar, en nuestra lengua. Dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y es como lo comentábamos en todo momento y desde el inicio de que comenzamos con estos versículos, perdón, con estos capítulos y con estos temas es poner todo en manos de Dios y pedirle que Él sea quien nos ayude a tener un cambio en nuestras vidas. Entonces lo primero es eso, pide la ayuda de Dios, pídele que sea Él quien te ayude a frenar y a detenerte, ¿verdad? Claro, y de eso que mencionas de pon guarda a mi boca, pues a veces nos es difícil. A veces la solución para hablar de buena manera, en un principio es a veces ni siquiera hablar. Es guardar esos pensamientos, guardar esas malas palabras o guardar esos malos comentarios, porque nuestras palabras pues tienen un peso, ¿no? Entonces, ese peso puede estar bien enfocado o puede estar mal enfocado.
Entonces, si no tenemos nada bueno que decir, que al contrario va a destruir, pues mejor guárdatelo, mejor no lo digas y pídele a Dios que te ayude también a seguir trabajando en esa parte. Eso como uno de los primeros pasos prácticos, porque como hemos visto son consejos o pasos para poder tener ese buen hábito, ¿no? Y otro de los que se viene a la mente, lo menciona Proverbios capítulo 15, otra vez un consejo, un proverbio bien, bien bonito que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y aquí vemos dos tipos de palabra, dos tipos de el habla, ¿no? Estamos hablando del buen hablar y aquí vemos que hay palabra blanda y palabra áspera. Palabra suavecita y palabra dura, rasposa. Y la blanda ayuda para que no haya problemas, para que no haya conflictos, para que quien esté molesto, si tú le devuelves palabras serenas, tranquilas, suaves, pues pueda tornarse mejor. Pero la palabra dura, la palabra rasposa, va a hacer que el conflicto, que el enojo, que los problemas se compliquen aún más. Y hay una historia muy interesante de Jesús y como veníamos diciendo, cómo Jesús hablaba y se expresaba y a veces tú dices, wow, él estaba, por así decirlo, como corrigiendo. A veces decimos allá en mi país un boche, como exhortando, pero no parece porque lo dice con tanto amor. Y cuando vemos en Juan 4, Jesús con la mujer samaritana le dice todo lo que tenía, todos sus pecados, todo lo que había cometido. Y él habló con verdad, pero habló con gracia, sin juzgar. Y esto lo llevó a guiarla hacia la transformación, ¿verdad? Y esto es un ejemplo muy interesante para nosotros acerca de esto y cómo es que Jesús, al hablar, al expresarse con palabras adecuadas, con palabras, casi como el texto, con palabras blandas, él pudo llegar a ayudar a alguien a salir de su pecado, a salir de su error, a salir, en vez de alejarla, acercarla a Dios. En vez de ofrecerles como a veces que tiramos muchas pedradas o que queremos herir, pues al contrario, transforma un corazón, transforma su vida. ¿Cómo son nuestras palabras? Y es algo interesante para cuestionarnos. ¿Cómo están siendo nuestras palabras? ¿Estamos cultivando el buen hablar? ¿Estamos nuestras respuestas, cómo vienen? Y qué bonito sería que nuestras palabras, así como el Proverbios dice, ¿verdad? La blanda respuesta, nuestras respuestas sean suaves, sean bonitas para aquellos. Y que tengamos, como dice Isaac, dominio propio. Dominio propio es clave. Dominio propio y cuando estamos siendo transformados en este proceso constante de la transformación de Dios, pues vamos a ir aprendiendo a tener dominio propio. Que a veces pasan cosas que uno quisiera responder así como agresivo, como pudiera ser que tengamos la razón, pudiera ser, como Jesús ahí, todo lo que le dijo, nada de eso fue mentira. Pero a veces cuando vemos cosas que no están bien, a veces vemos circunstancias donde quisiéramos aplicar como, que diría yo, a juzgar, a decir lo que pensamos, pues en vez de transformar, en vez de ayudar, aunque tengamos la razón, posiblemente alejamos a las personas y no es el propósito. Así es, y creo que ahorita que comentaban acerca de esto, volvemos a... el tema del cuidar el habla va relacionado completamente al dominio propio. El tener la capacidad de refrenarnos, el tener la capacidad de pensar, el tener la capacidad de detenernos, el tener la capacidad de saber cuándo sí y cuándo no. Y creo que esto va muy relacionado a la prudencia. Ahorita lo comentabas, o sea, hay momentos en los que sabemos que tenemos que decir, pero sabemos que el detenernos y no hablar puede causar y puede tener mejor resultado y puede ayudar a que a que mejoren las cosas. Entonces, y eso también es muy interesante porque uno dice, es que yo soy así y yo siempre he hablado arrebatado y es que pues así soy yo y Dios sabe que yo soy así, que es mi forma de ser. Sí, pero lo que habla acerca de es lo que tenemos que volver a ver y volver a entender que nuestras palabras tienen un gran poder. Entonces, el buen hablar va relacionado del dominio propio y el dominio propio nos va a arrojar a tener prudencia para que nuestra forma de hablar sea coherente, para que nuestra forma de hablar tenga ese control y tenga ese sazón. Y eso va a hablar de que nuestras vidas están siendo transformadas. Así es. Y madurando. No, y es un proceso, es algo que se va perfeccionando, lo que hay que seguir trabajando. Y es que, como bien mencionas, no podemos escudarnos en decir es que yo soy así
y seguir contestando mal o seguir haciendo burla, porque también no solamente es contestar agresivamente, sino también hay bromas hirientes, hay comentarios fuera de lugar, hay cosas que en vez de ser comentarios constructivos son críticas destructivas, y también eso es cuestión de mejorar el habla, no solamente exactamente de las palabras, sino el cómo se dicen, y no excusarnos en es que yo así soy y pues por eso lo digo así, porque soy sincero y por eso te suelto así el comentario, ¿no? Y en vez de ayudar a seguir construyendo, destruimos. Y pues puede ser, Perjudica. ajá, Sí. exacto, y pues trae consecuencias negativas. Y al hablar de esto, también del dominio propio y del deseo de agradar a Dios, siempre que la prioridad sea no quedar con los demás bien, sino también siempre buscar agradar a Dios, y eso va a conllevar estar bien con los demás, porque pues el amor al prójimo también es parte importante de esto, y es una transformación completa, ¿no? Entonces, no se trata solamente de no decir groserías, sino también de hablar con amor, con sabiduría y con verdad. Y es que también algo que es muy importante considerar y me gustaría poner sobre la mesa es que no basta solamente con el hablar bonito. No se trata nada más de, ay, sí, nada más te digo las cosas buenas, hablo bien rimbombante o hablo muy suavecito que a todos les agrada lo que digo. No se trata de eso, porque hay algo también que no podemos soltar, y es que Dios ve el corazón. Antes de que sigas, ahorita que mencionas esto, va muy relacionado con lo que hablábamos ahorita de las cosas que a veces ponen de que es que yo soy así, así, así Dios sabe que soy, siempre he sido así. Entonces dice, es que no te puedo hablar de otra manera porque si no me voy a ver como hipócrita. A veces uno dice eso, pero en realidad entendemos, ahorita lo mencionabas, que cuando empieza a hablar así tiene que ser un cambio completo desde el interior. Sí. Si nuestro corazón está cambiando, nuestra forma de hablar va a cambiar. Y si nuestra forma de hablar está cambiando, quiere decir que nuestro interior está cambiando. Entonces, no podemos decir que quien habla bonito es hipócrita. Podemos entender que quien habla bonito es porque Dios está haciendo un cambio en su vida. Claro. Y el, lo importante también a resaltar en esta parte es que Dios ve el corazón, porque si bien hay muchos que pueden hablar bonito, dentro de sí pueden tener rencor, comentarios ofensivos, bromas hirientes que a lo mejor no las estás diciendo, pero si bien las pensaste, o comentarios que a lo mejor van con doble intención o que tienen ahí a lo mejor algo oculto, ¿no? Entonces siempre es bueno trabajar en esa parte del habla, porque uno podría pensar, bueno, ¿será suficiente hablar de forma amable? ¿Será suficiente si en nuestro corazón, bueno, si en nuestras palabras decimos, yo puedo decir algo que es verdad, que es bonito, que ayuda a tranquilizar los corazones de los demás, pero dentro de mí realmente hay crítica, hay hipocresía, dentro de mí hay rencor? ¿Qué será lo que Dios piensa de esas palabras suaves si en el corazón está lleno de rencor, de hipocresía y de cosas malas? ¿Cómo será visto delante de Dios eso? Pues bueno, dice de antemano es entender que ante los ojos de Dios no hay hipocresía. Frente a los ojos de Dios no hay engaño alguno. Jeremías 17:10 dice, Jehová escudriña los corazones y prueba los pensamientos. Entonces no solamente se trata de que tú hables bonito frente a la gente, es Exacto. que tu forma de hablar esté de acuerdo también con tu corazón. Si no, si, o sea, entendamos eso, ¿verdad? Dios ve todo, no solamente ve nuestra forma de hablar, ve cómo pensamos y analizamos las cosas. Y luego también caemos en a ser hipócritas. Y algo que también usamos mucho, tú sí eres fariseo. Y es algo que Jesús en Mateo 23 también les decía, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos y de impurezas. Y no se trata solamente de ser de puertas para afuera, es algo completo, de puertas para adentro. Primero, el corazón, y es el primer versículo que decíamos, ¿no? De que, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este versículo a veces lo decimos así, ¿verdad? Pero cuando lo estudiamos más a profundidad, habla de que de lo que hay de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, decían cosas correctas, sí, lo que decían los fariseos estaba correcto, excelente, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía, estaban vacíos, no realmente lo que decían lo hacían. Y es por esto que también es importante que lo que hablamos tenga coherencia con lo que decimos y lo que somos y lo que realmente queremos ser. Y no porque nosotros queramos aparentar y demás, sino porque Dios así lo desea para nuestras vidas. No podemos estar de que ahí queriendo hablar cosas para luego decir, bueno, realmente yo lo que dije no lo sentí. Y a veces pasa mucho eso, que por cumplir con ciertas personas y demás, decimos las cosas, pero no es solamente de cumplir y ya, de que, bueno, estoy aquí, déjame yo para no
No, se trata también de sentirlo, de tener un corazón que le agrade a Dios. Sí, no, y de esta parte, al respecto de la hipocresía al momento de hablar, creo que lo podemos ver también como un ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, donde también mismo Jesús lo mencionó. Digo, en esta parte hablaba mucho al respecto de la adoración, pero si bien sabemos también que nuestra habla también es parte de nuestra adoración diaria, de lo que nos corresponde a cada uno como cristianos para estar bien en lo individual delante de Dios. Entonces, bajo esa premisa, vemos el comentario de Jesús en Mateo 15, desde el 7, que también les menciona de la hipocresía. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego les dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Y esto hablando acerca de ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas que las tenían como por ley cuando realmente no eran. Pero haciendo referencia o tomando en cuenta esta parte que dice: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Así a veces en nuestra vida, lo que decimos, de cierto modo, intentamos honrar a Dios o intentamos quedar bien con la gente para decir que somos pues con buen testimonio delante de ellos, pero el corazón está a veces lejos de Dios y realmente lo que decimos no demuestra lo que realmente hay en el corazón. A veces sí podemos hablar de bien buena manera, con buenas palabras, sin groserías, diciendo cosas hasta constructivas, pero por dentro pensando iniquidad, por dentro pensando con rencor, con enojo, y pues eso es lo que Dios ve realmente. Entonces, de nada sirve a veces hablar bonito o hablar de buena manera si como quiera no limpiamos nuestro corazón. Y aquí es donde en este punto entonces nos debe de poner a pensar dos cosas. Una es el hecho de que debemos de cuidar nuestra forma de hablar, sí, pero no solamente es cuidar lo que sale, sino también cuidar lo que está adentro, porque ¿de qué sirve? Exactamente, y lo vimos ahorita, ¿de qué sirve hablar bien si nuestro interior está muerto? Entonces esto es bien importante que en realidad sí nos pongamos a pensar y analizar y que nos ponga a reflexionar, ¿verdad? Y que si en algo estamos fallando en ese sentido de que, pues sí, yo le hablo bien bonito a los hermanos, Dios te bendiga, qué gusto verte, pero en nuestro interior está lleno de, así tal cual, basura, si lo queremos de esta manera, pues tenemos un conflicto interno complicado, ¿verdad? Sí, es como decir: oye, Dios te bendiga, y por dentro pensando en que, pues ojalá que te pase algo malo, ¿no? Sí, ya está tarde, tú, otra vez con tus criticando, sí, y Dios viendo realmente qué estás pensando, qué estás sintiendo en tu corazón. Sí, y no se trata solo de hablar bonito en apariencia, sino que Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestras intenciones. Y podemos engañar a quien querramos, podemos engañar con palabras suaves, pero Él ve si nuestras intenciones son sinceras, si nuestras intenciones son reales. Y el buen hablar debe fluir de un corazón limpio, de un corazón obediente, de un corazón que realmente desea agradar a Dios. Claro. No, y es que también al momento de mencionar esto del buen hablar, también podemos mencionar que hay muchos desafíos. A veces no es tan fácil, si bien es algo que lo vemos en la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, que debemos de vivir en integridad, como veíamos en capítulos anteriores, como veíamos pues esto del desarrollo del capítulo donde vemos la importancia de hablar bien y que de donde venga del corazón pues sea coherente con lo que decimos y que realmente trabajemos en esa transformación. Pero hay muchos desafíos porque a veces es complicado el no caer en el chisme, en la crítica destructiva, a veces en la doble moral, que dices algo pero tus acciones van en contra de, y a veces los retos te hacen pensar, bueno, si con tantos retos, ¿cómo puedo hablar realmente con verdad y con firmeza sin dejar de lado el amor, sin dejar de lado la parte constructiva o de lado las cosas negativas, ¿no? Eso como parte de lo que no debemos de hacer, ¿no? Y es que dice Santiago capítulo 3, versículo 5, algo muy interesante y bien importante sobre la lengua, sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice de la misma parte del habla de la lengua: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es algo que ya ocurría desde los cristianos del primer siglo, y por eso mismo la carta de Santiago habla sobre esto, sobre la importancia de cuidar ese pequeño miembro que es un pequeño fuego que puede encender un grande bosque.
Sí, y en Números 12 habla sobre María y Aarón que criticaron a Moisés. Y estas palabras de crítica causaron un juicio por desacreditar al líder que Dios había puesto. Y a veces caemos en esto, en la crítica destructiva, caemos en el chisme, caemos en no ponerle control a lo que sale de nuestra boca. Y es lo que venimos viendo y lo que queremos transmitir en esta ocasión, de que nuestras palabras deben no solamente decirlas por decirlas, sino por qué la estamos diciendo, cómo la estamos diciendo, para edificación. Y es muy interesante cómo, si nos ponemos a ver cómo en muchos países hay muchos incendios forestales, ¿verdad? En California pasan mucho cada rato. Y vemos cómo a veces por una cosita, literalmente alguien que cruzó, no es de esa gente que a veces por cosas climáticas, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, y la mayoría, Sí, por un pequeño fueguito por un y poquito, incendios enormes alguien que en que días se no hizo pueden detener. una fogata o algo así, Ujú. un incendio, hectáreas quemadas. Nuestras palabras igualmente pueden dañar, pueden quemar, pueden... A veces no tenemos el impacto, no entendemos el impacto que tienen nuestras palabras para edificar, pero para destruir. Y lamentablemente muchas de las ocasiones que hablamos, destruimos, Así es. Sí, dañamos. Y es lo que queremos que nos podamos a hacer esos cambios en nuestras vidas. Porque así como nosotros hacemos, también nos pasan. Y cuando nos pasan es cuando nos quejamos, pero cuando lo hacemos nosotros, no es nada. minimizamos cuando lo hacemos nosotros de mala manera. No, y también ya para ir finalizando con este capítulo, de la dualidad que tiene la lengua, ¿no? O del hablar que nosotros tenemos de las capacidades, como bien mencionaba, si bien tienen consecuencias negativas enormes, como un fuego enorme que quema bosques, también está el lado bueno, también el hecho de tener un buen habla, dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así como puede ser algo destructivo, también puede llegar a considerarse tan dulce como la miel, suave para el alma y hasta medicina, el buen habla, ¿no? No, qué bonito sería, ¿no? Que las personas en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, pues podamos ser un medio de bendición para otros por lo que hablamos, por lo que Medicina para ellos, decimos, que seamos correcto. medicina, que la gente diga, wow. Y me da cosita porque a veces uno encuentra personas que hablan tan bonito, y no solamente que hablan bonito, sino que también sus vidas son así. Y tú dices, wow, Señor, qué bendición poder tener personas así en nuestras vidas. Y dice uno, el poder escucharlos, porque Oh, no. es que cada vez que habla es una sensación que me da tranquilidad, me da paz escuchar a tal hermano. Y eso es lo que, o sea, es lo que dicen, así si de esa forma habla, así su interior también refleja eso. Y es parte de lo que queremos como que lograr transmitir a la gente que nos está escuchando sobre el impacto que tiene el hablar de una manera correcta. Y no solamente el impacto que tiene, sino que seamos íntegros como el capítulo pasado, acerca de que nuestra habla sea lo que sentimos en nuestro corazón, porque lo que sale, lo volvemos a leer, de la abundancia del corazón habla la boca. Si la gente escucha que hablamos de una manera correcta, de una manera suave, de una forma tranquila, de una forma con gracia, como lo vimos ahorita, con sazón, la gente va a ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos nosotros, que a través de nuestra forma de conducirnos, a través de nuestra forma de hablar, podamos reflejarlo a él en su vida. Y es la Claro. intención que queremos compartir en esta ocasión. Dice Salmos capítulo 19:14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David decía eso. Dios, ayúdame a que lo que yo habla sea grato para ti, que te sientas agradecido, que te sientas dichoso por cómo hablo, pero no solamente por cómo hablo, sino por mi corazón. Dice, la meditación de mi corazón delante de ti sea dicho. Entonces, eso es lo que queremos compartirles en este capítulo, que volteemos a ver nuestra forma de hablar, que empecemos a madurar espiritualmente hablando, y porque si maduramos espiritualmente hablando en nuestro interior, vamos a hablar de una manera correcta y la gente pues va a conocer a Cristo en sus vidas. Así es, y con esto hemos llegado al final de este capítulo, no sin antes también ese pequeño cierre reflexivo para cada uno de ustedes y para nosotros también, el preguntarnos también si estoy usando mis palabras para levantar
o para derribar? ¿Para construir o estoy dando martillazos destructivos? ¿Qué revela mi manera de hablar sobre mi relación con Dios? Es una transformación constante que debería ser pues algo que se refleje en nuestra vida con el buen hablar. Sí. Y para esto pues le dejamos el lugar a Samuel para que nos comente ese último comentario y nos despida con la oración, por favor. Sí, y esta es una oportunidad. Siempre Dios está con tanto amor para con nosotros, con los brazos abiertos para recibirnos, y siempre nos da oportunidades para un inicio. Para un inicio, si no estamos sazonando nuestras palabras, si no estamos edificando, es una bonita oportunidad para decir: Señor, ayúdame. Señor, quiero ser bendición. Quiero ser que cada dicho, así como decía el texto, ¿verdad? Una oportunidad para que cada dicho que digamos, lo que salga de nuestras bocas, sea para ayudar a otros, para ser como ese bálsamo, para ser como miel dulce a los que me oyen. Vamos a orar. Señor Dios que estás en los cielos y en todo lugar, gracias por tus bendiciones, gracias por la oportunidad que nos concede de poder reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que te agrade, que tengamos esta disposición de querer ser transformados por ti, de querer cambiar, y que tú pongas en nosotros, Señor, aquellas cosas que nos hacen falta para llegar a la estatura del varón perfecto. Y en este tema de la palabra, de esas palabras que salen de nuestras bocas, que podamos ser un medio de bendición para los que nos rodean por las cosas que decimos, y que no solamente sean de palabras, sino también de acción, y que nuestro interior esté siendo transformado por ti. Tengamos un interior lleno de tu palabra, de cosas buenas, cosas que te agraden, Señor. Sé también con las personas que nos escuchan, y que estas palabras también puedan ayudarle a reflexionar y a tener un deseo sincero de servirte, un deseo sincero de hablar cosas que te agraden. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido todo en este episodio. Gracias a Dios. Y nos encontramos. Isaac Alvarado. Neri Sánchez. Y Samuel Sánchez, tu amigo y hermano. En otra ocasión nos volveremos a ver, nos volveremos a escuchar. O mejor dicho, ustedes nos volverán a ver y escuchar. Pero quisiéramos también escucharlos y posiblemente ver sus comentarios en la parte de los comentarios. ¿Qué les ha parecido este episodio? ¿Qué podemos hablar en los comentarios sobre estos temas? Y claro, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico info@puntodencuentroidc.com y también nos pueden escribir a mensajes directos. Así que nos vemos en una próxima ocasión, en un episodio nuevo, en una entrega especial diferente en otra ocasión. Así que hasta la próxima. Adiós.